Bienvenidos a este humilde podcast. Yo soy Nati o hija de Marte y en el episodio de hoy vamos a charlar acerca de los 10 errores más comunes que los principiantes del tarot cometen. Pero hay que ser honestos, incluso los tarotistas más experimentados han cometido, cometen o cometerán algunos de estos errores en algún momento. Así que sin más preámbulo, comencemos. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, me tardé en traer este episodio. Que si me siguen en Instagram, ya saben, me encuentran como hija de Marte Tarot. Que hice una encuesta ahí para que ustedes elijan y salió como ganador este episodio en el que vamos a charlar acerca de los 10 errores más comunes en el tarot. Pero bueno, me tomé mi tiempo porque me pasaron cosas, me quedé sin wifi, estuve estudiando para finales, entonces ahora estoy mucho más desocupada, mucho más relajada, podemos decir, así que bueno, ya era ahora igual, así que nada, espero que les guste. Lo importante acá es que entiendan y tengan en cuenta que todo lo que diga en mi podcast, en el episodio de hoy, en mi Instagram o en donde sea, es todo en base a mi opinión, es todo en base a mi experiencia, ¿sí? Quizás ustedes no coinciden o piensan de una forma diferente, así que nada, está todo bien, son diferentes opiniones, ¿sí? Pero bueno, nada, sí, es mi experiencia, es lo que yo creo, así que nada, para que después, no sé, no me ataquen o qué sé yo, no sé. Lo digo por las dudas. Pero bueno, pasemos al primer error. Ok, desde mi punto de vista. El primero es, leer con la mitad del mazo. Yo, cuando me inicié en el tarot, yo empecé con todo el mazo. Pero me parece que igual depende, de cada uno. Cada uno sabrá sus tiempos, su forma de aprender, de estudiar. Pero bueno, hay personas que, como yo, comienzan usando el mazo completo, o sea, las 78 cartas. Y hay gente que empieza quizás leyendo arcanos menores y luego arcanos mayores o viceversa, ¿sí? Que no está mal si a vos te funciona, ¿ok? Pero bueno, es un poco limitante leer con la mitad del mazo, o sea, solamente con los arcanos mayores, porque puede pasar. ¿Por qué digo esto? Porque la información del tarot, la sabiduría del tarot está en los 78 arcanos. ¿Sí? Si yo pregunto, por ejemplo, cosas muy mundanas, cosas como, no sé, mi ex me extraña, mi ex piensa en mí, o cosas así que son consultas muy muy comunes, y solamente uso arcanos mayores, los mensajes sí van a ser bastante profundos, pero la pregunta no es bastante profunda, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Para eso, digamos, tenemos también los arcanos menores que nos van a ayudar a comprender y nos darán herramientas para lidiar con el día a día mundano o del ser humano. ¿Sí? En cambio, los arcanos mayores siempre van a ser como energías mucho más superiores, mucho más arquetípicas, y quizás para consultas que de todas formas, si usas todo el mazo completo, te puede llegar a salir todos los arcanos mayores, que te salgan todos arcanos mayores en tu lectura, por más que la pregunta sea una consulta sumamente tranqui, no nada demasiado profundo, ni nada demasiado espiritual o demasiado trascendental. Sí, pero bueno, ¿qué pasa? Para mí siempre la recomendación es empezar con el mazo completo. Sí, ya, mandate, hazlo con todo. Si vas a empezar con todo. Sí, esa para mí es lo más rápido, quizás. Perdonen, mi Marte en Aries y mi Sol en Aries y mi Mercurio en Aries. Es así. Pero bueno, me parece que sí, que es necesario empezar con el mazo completo. Empezar ahí conociendo todas las cartas, y porque quizás puede pasar que nos encasillamos o nos sentimos demasiado cómodos con solamente usar arcanos mayores o solamente arcanos menores, y ya después dar el paso a la otra categoría o la otra mitad del tarot,
puede hacerlo más complicado o se puede confundir más o puede ser más confuso, ¿sí? Así que para mí siempre va a ser mejor empezar con el mazo completo. Sí, quizás estudiar primero los arcanos mayores y luego avanzar a los arcanos menores, pero a la hora de consulta usar el mazo completo. ¿Por qué? Porque vas a obtener la mitad de la información si usas la mitad del mazo, ¿sí? Por eso, bueno, después nos vamos al siguiente punto, ¿sí? Que es no leer cartas invertidas. Para mí eso es un error común, usual, pero bueno, acá hago un paréntesis porque hay gente que está de acuerdo en leer cartas invertidas y hay gente que no, ¿sí? O hay gente que primero empieza con cartas al derecho y luego quizás cuando se siente más confiado, más seguro, avanza a las cartas invertidas, lo cual está perfecto, ¿sí? Yo cuando enseño tarot, enseño, digamos, técnicas para interpretar las cartas invertidas, pero siempre le digo que si se sienten mucho más cómodos o cómodas no usando cartas invertidas, está perfecto, ¿sí? Pero bueno, de nuevo, ¿sí? Los que sí leemos con cartas invertidas, creemos que si no las usamos, si no aprovechamos las cartas invertidas, estamos obteniendo la mitad de la información que nos da el tarot. ¿Sí? Es como leer un libro a la mitad o leer solamente una carilla de una página, ¿sí? Cuando tenemos cartas invertidas es mucho más fácil y mucho más directo y quizás más puntual también el identificar qué cosa está invertido, qué cosa no está, digamos, en su energía natural o por qué esa energía no está fluyendo como debería fluir, ¿sí? Entonces, de nuevo, yo cuando empecé, yo me mandé con todo el mazo completo y me mandé leyendo cartas invertidas, lo cual sí puede ser bastante complicado y bastante confuso, porque tenemos la idea o el, no sé, prejuicio o la idea preconcebida de que si leemos invertida estamos leyendo mensajes contrarios, no opuestos a la carta cuando sale al derecho. Sí, a veces sí puede ser así, pero a veces no. Entonces yo siempre veo diferentes técnicas, en especial cuando tengo que enseñar a interpretar el tarot, ¿sí? Porque bueno, si nos vamos a aprender 78 significados, y no, la verdad lo ideal con el tarot no es memorizar, al menos no una vez que ya estás más avanzado, no, que quizás haces lecturas más profesionales, sino entender desde la simbología, entender qué significan las cartas invertidas, por qué pueden llegar a salir, o las diferentes técnicas, ¿sí? Es normal, y si ustedes se sienten cómodos o cómodas primero leyendo solamente al derecho, está perfecto. Pero si quieren evitar ese paso de primero arcanos mayores, luego arcanos menores, luego al derecho y luego invertida, hacemos todo en uno y punto, y es mucho más fácil y nos lanzamos ya de una, ¿sí? En especial si usan un mazo visual como puede ser el Rider-Waite-Smith, ¿sí? Aprovechenlo, ¿sí? Miren las imágenes que interpretan cuando esa carta sale invertida, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, el as de oros. Con el as de oros yo tengo la mano que me ofrece la moneda. ¿Qué pasa si yo tengo una moneda en la mano? Mi mano está abierta, ¿no? Y la doy vuelta. Imagínenlo, visualícenlo. Doy vuelta esa mano con la moneda. Se me cae la moneda. Así que bueno, esa puede ser una buena técnica para interpretar cartas invertidas, por ejemplo. Otro error común, ¿sí? Y no solamente cuando nos iniciamos en el tarot, sino cuando ya somos más avanzados. Pero bueno, todos cometemos esto, que es hacer preguntas de sí o no, ¿sí? Todos las hacemos. Yo lo hago, sinceramente, soy honesta, lo digo. Aunque quizás no es la mejor, hay siempre mejores formas de formular las preguntas o las consultas, ¿sí? Por ejemplo, preguntas del tipo: ¿voy a conseguir tal trabajo? Yo te puedo decir que sí,
o vos podés obtener un sí directamente o un no. Pero la idea es que, bueno, el tarot nos ayude a comprender, a entender, que nos dé las herramientas, que nos diga qué podemos hacer mejor, qué estamos haciendo mal, por ejemplo, qué no estamos viendo de la situación. En cambio, si hacemos preguntas de sí o no, son muy de, listo, sí, buenísimo, siguiente consulta. Y es como que no me da nada, o sea, me dice un sí o me dice un no, pero si me dice un no me quedo muy triste, o muy frustrada, o muy enojada. Pero quizás el no me puede explicar el por qué. Quizás no, porque no es el momento, o no, porque no es lo que necesitas en este momento, van a venir cosas mucho mejores, ¿sí? Ampliar. Entonces, siempre las preguntas abiertas van a ser las mejores, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué tengo que entender de esta situación? ¿Qué puedo mejorar para tener el trabajo de mis sueños? ¿Sí? Esa clase de preguntas, no solamente un sí o un no, que es muy limitante. Yo creo que es muy del tipo, no sé, siento que condiciona al consultante o a uno mismo, ¿sí? A vos o a mí, si le hacemos a esta clase de preguntas. Si es como, bueno, sí, listo, ya está, vos no tenés nada, no tenés que hacer nada, no podés hacer nada. Cuando no es así, siempre podés hacer algo. Y ese sí, en el futuro próximo puede cambiar a un no. Así como el no puede cambiar a un sí en un futuro, ¿sí? Entonces no es como algo sumamente fijo y sumamente que no puedes cambiar, ¿sí? Todo lo contrario. Entonces de nuevo nos vamos al siguiente punto, que me parece un punto muy importante. Es hacer preguntas urgentes, ¿sí? ¿El tarot atiende urgencias? No. ¿El tarot es una guardia de emergencias? No. He visto y veo muchos posteos o mucha gente, consultantes, ¿no? Que dice, necesito una lectura de tarot urgente y signos de exclamación. ¿En serio es urgente? ¿Es de vida o muerte? O sea, si yo no te contesto esto, ¿te vas a morir? ¿Alguien se va a morir? ¿Es algo que puedes solucionar llamando a la policía? ¿Llamando a los bomberos? ¿Llamando al SAME? No sé. ¿Sí? El tarot no atiende consultas urgentes, ¿sí? Y si es urgente, definitivamente no tiene que ir al tarot. Tiene que ir a un profesional de cualquier cosa, del profesional legal, profesional de la salud mental, de lo que sea, ¿sí? Pero no confundamos esto de, necesito una lectura urgente, ¿me puedes contestar 5 preguntas en 10 minutos? No, señora, yo no estoy a la guardia, al menos yo no estoy creando ningún tipo de guardia de tarot contestando preguntas porque sí. ¿Sí? ¿Tienes preguntas? Bueno, agenda un turno para la semana que viene o para cuando haya, ¿sí? Y también ser críticos, ser autocríticos nosotros mismos, con nuestra práctica, con nuestra profesión, ¿sí? La pregunta que yo voy a hacer, o sea, ¿es urgente? Y si es urgente, no es para el tarot, ¿sí? No sé si me explico, quizás es un poco confuso esto de entender o de explicar también, ¿sí? Pero bueno, si alguien se va a morir, si hay alguien en peligro, si hay alguien lastimado, no, el tarot no es para ese momento. Bueno, error número 5. Y esto me parece muy importante, en especial con los arcanos menores, ¿sí? Que es ignorar el vínculo o la conexión que existe entre el tarot y los elementos, ¿sí? Los 4 elementos que conocemos todos: fuego, aire, tierra y... ¿me olvido de algo? Agua, ¿sí? Esos 4 elementos van a estar conectados con los 4 palos en los arcanos menores. Y esta es una técnica, por ejemplo, o es algo muy, muy importante a tener en cuenta si te cuesta los arcanos menores. Si entendés los elementos, si entendés cómo funciona cada elemento o de qué trata cada elemento,
vas a poder entender los arcanos menores. ¿Sí? Me parece muy importante. Incluso los arcanos mayores para mí son el quinto elemento. Sí, que es el elemento del éter, que sería como el espíritu. Sí, sí, o sea, para mí, ¿no? Yo lo veo así. Pero bueno, es importante ver esa conexión y entender esa conexión. ¿Sí? No es lo mismo un 2 de espadas que un 2 de copas, porque el elemento es lo que nos va a decir de qué se trata ese 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, te cuestan los arcanos menores, probá primero entendiendo los 4 elementos. ¿Sí? La correspondencia de esos 4 elementos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué significan? ¿De qué tratan? Incluso en tu signo zodiacal, por ejemplo. Yo, bueno, tengo mucho elemento fuego en mi carta natal. ¿Sí? Ok, ¿cómo puedes conectar ese elemento con tu personalidad, por ejemplo? ¿Sí? Para que lo puedas llegar a entender y para que después lo puedas aplicar y conectar con el tarot. Bueno, y otro error importante es el de empezar a usar tiradas grandes. ¿Sí? Siempre cuando somos principiantes, bueno, vemos que hay un montón de tiradas. Los vemos en los libros, los vemos en internet. Las tiradas son lecturas de tarot con posiciones específicas, ¿no? Pasado, presente, futuro, lo bueno, lo malo, no sé, a favor, en contra, ¿sí? E incluso una sola carta es una tirada, ¿sí? Una tirada no tiene por qué tener 25 cartas, ¿sí? Pero bueno, como principiante siempre recomiendo sacar entre 3 y 5 cartas, por ejemplo. Yo saco en promedio 5 porque me gusta el 5. Pero 3 está perfecto. ¿Sí? Que sean menos cartas no significa que sea menos información. ¿Ok? Al contrario, no subestimen las tiradas pequeñas. ¿Sí? Porque aunque son chiquitas, son poquitas cartas, pueden dar el mensaje justo, mensaje puntual. En cambio, si a veces tenemos una tirada gigante, como puede ser una cruz celta o una rueda zodiacal, ¿sí? Que ya son más de 10 cartas, y composiciones, además, ¿no? Composiciones que puede complicar la lectura si uno está iniciando. Se va a hacer todo muy confuso, se va a hacer un quilombo, no vas a entender nada y vas a tirar todo. Así que empezá de a poco, empezá con 3 cartas, quizás pasado, presente y futuro, por ejemplo, o mente, cuerpo y alma, o no sé, yo, mi pareja, la situación, el bloqueo, el conflicto, ¿sí? O incluso, bueno, crear bolas tuyas. Pero bueno, empezar de a poco, ¿sí? Creo que la primera tirada que he hecho así grande fue la cruz celta, me parece. Pues es una muy tradicional, es una muy... una lectura muy amplia, muy profunda también. Pero bueno, hay que tener en cuenta que puede ser confusa si estamos comenzando. Así que menos es más, incluso en el tarot. El siguiente punto, no solamente para tarot, sino para cualquier cosa que estudien, es el no usar, o mejor dicho, usar la memoria. O sea, querer memorizar todo, querer memorizar los 78 significados de cada carta, ¿no? O sea, en total, todo el tarot. Cada uno tiene que identificar la mejor forma en la que aprende, la mejor forma en la que estudia, o la que comprende, o la mejor forma en que uno internaliza la información, los conceptos, ¿sí? Porque eso nos va a hacer más fácil entender y estudiar y aplicar después el tarot, ¿sí? Entonces no aprendan de memoria, no se aprendan de memoria porque vino en el librito, o porque lo vieron en un libro, ¿sí? Sí, lo que pueden hacer es como ponerle palabras claves a cada carta, como para tener una idea muy general.
Entonces, ¿qué hacemos si no aprendemos desde la memoria? Bueno, el tarot es sumamente profundo. Podemos estudiar desde los elementos. Podemos entender la energía de los números. Podemos entender los significados de los colores o sus correspondencias. Podemos estudiarnos la simbología. El tarot para mí es fundamental, y lo digo en serio, entender la simbología, estudiar la simbología del tarot. No te digo, bueno, estudiarte la cábala y la correspondencia con el árbol de la vida, o la astrología, no sé, o la alquimia, o lo que fuese. No, simplemente entender los símbolos que están ahí en la carta, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a entender la energía y el mensaje de cercano, ¿ok? Y además muchos símbolos se repiten en el mazo, entonces no es que, bueno, no, ya está, ya aprendí ese símbolo, si lo vuelvo a ver en otra carta, ya voy a entender de qué trata. Aparte de lo que vos le puedes dar, el significado que vos le puedes dar a ese símbolo, ¿sí? Así que nada, voy a estudiar un poquito los números, o por qué no ponerte un ejercicio que a mí me encanta, es poner los arcanos mayores, por ejemplo, como están, ¿no? Desde el 0 al 1, al 2, al 3, y ver todo ese viaje, todo ese camino que hace el loco hasta el final, por ejemplo, ¿sí? Y ver cómo se va desarrollando todo ese viaje y todo ese trayecto. Y empezar a imaginar, bueno, acá puede estar haciendo esto, ¿por qué el mago está levantando una mano, por ejemplo? Y también con los arcanos menores. Sí, creo que funciona mejor con los menores, por ejemplo, ver desde el as hasta el 10, por ejemplo, y después las figuras de las cortes, sí, pero no aprender de memoria porque no va a funcionar a largo plazo, sí. Y otro punto importante es usar solamente la intuición, sí, solamente la intuición. Yo sé, me van a decir un montón de cosas. Hay que lograr un balance entre todo. Entre, bueno, la memoria, la intuición, el estudio desde los símbolos, la numerología, la astrología o lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, no sé, es algo que me molesta, perdón. Es esto de, bueno, hay muchas tarotistas en todos lados, en internet en general, que dicen que son tarotistas intuitivas, por ejemplo, ¿sí? Intuición tenemos todos, absolutamente todo ser humano, todo ser vivo tiene intuición. Yo creo que al tarot hay que estudiarlo, no más allá de si usamos la intuición o no, porque todos usamos la intuición cuando usamos el tarot, ¿sí? Es más, no es que obtenemos intuición cuando empezamos a trabajar con el tarot, sino que cuando empezamos a trabajar con el tarot empezamos a entender y a prestarle atención a nuestra intuición, ¿sí? No es que nunca estuvo, no, todo lo contrario, siempre estuvo, pero antes la teníamos callada, antes la ignorábamos. Y con el tarot o con cualquier otro tipo de herramienta, se desarrolla, se profundiza y se la escucha más, ¿sí? Pero me parece importante entender que el tarot se estudia, ¿sí? En la Golden Dawn se estudiaba el tarot desde todas sus correspondencias o conexiones, desde la astrología, la alquimia, la cábala, el hermetismo, ¿sí? No te digo que te estudies todo eso, que te profundices todo en eso en una semana, porque es imposible. Pero sí, al menos los símbolos, o quizá la numerología, o quizá los colores, nada más, ¿sí? Pero no es que solamente usamos la intuición, no, porque también podemos utilizar otros métodos que suman a la interpretación del tarot. Error número 9, ¿sí?
Un error muy común es el de sacar muchas cartas como para clarificar algún mensaje que ya sacamos. Sí, por ejemplo, yo saco una carta, saco 2 y no entiendo el mensaje que me da. Digo, bueno, voy a sacar una más, a ver qué me dice. Y así voy sacando y de pronto tengo como 25 cartas en la mesa. No está bueno porque nada, nos confunde más, básicamente. Sí, entonces, sacar una, sacar 2, 3, tal vez, como mucho. Y nada más, y ver, bueno, ok, no lo entiendo ahora, no capto el mensaje, bueno, me lo anoto. Y cuando esté más calmada, más tranquila, vuelvo a esas cartas. Pero si empiezo a sacar como 25 para aclarar una sola, y el mensaje se va a ampliar. No es que se va a hacer más fácil, se va a ampliar. Van a ser más mensajes, más información y va a ser más complicado comprenderlo. ¿Sí? Así que si están empezando, lo ideal es sacar, como ya dije antes, un par de cartas y no querer sacar más cartas que clarifiquen ese mensaje porque nos puede ser contraproducente. Y por último, pero no menos importante, todo lo contrario, es hacer la misma pregunta una y otra vez. Ok, sí, ya sé. Todos cometemos este error, todos lo hemos hecho y seguramente lo seguiremos haciendo, pero bueno, la idea es que seamos conscientes de estos errores y saber cuándo es importante no aplicarlos, no cometer estos errores. En especial si es una consulta como muy importante, digamos. Pero bueno, hacer 3000 veces la misma pregunta no ayuda en nada. Primero porque nos confunde más, ¿sí? Porque quizás en la primera lectura salió todo malo, todo feo, horrible. Y en la segunda, todo precioso, todo maravilloso. La tercera es una mezcla. Y en la cuarta consulta es cualquier cosa. Es imposible de entender porque hasta el tarot se cansa. Sí, de alguna forma es como que se cansa o se satura. Es como que empiezan a salir cartas tipo al azar, como que no aportan nada, ni positivo ni negativo, y termina siendo todo muy muy confuso, un quilombo imposible de interpretar. Vos mismo no vas a poder interpretar eso porque no lo vas a entender, te vas a bloquear, ¿sí? Entonces lo ideal es hacer la pregunta y esperar una semana como mínimo. Quizás lo ideal son 2 semanas. Después, bueno, puedes esperar un mes, por ejemplo, y volver a hacer la misma pregunta, a ver qué onda, a ver cómo progresa, sí, la situación. Pero bueno, es normal que sucedan estas clases de errores, que a medida que vayan caminando, transitando este viaje en el tarot, se van a ir dando cuenta y van a ir siendo más conscientes de todo esto, sí. Pero bueno, la idea era darle así como marco general de lo que para mí son 10 errores claves o muy comunes en el tarot. Que no sé, en general, este último punto de hacer las preguntas 1.000.000 de veces es muy común, lo he visto mucho. Cuando hago mis dinámicas de preguntas al tarot en Instagram, yo tengo muy buena memoria y me acuerdo de quién pregunta y qué pregunta. Y me acuerdo cuando me preguntaron algo hace una semana, sí, así que sí. Si me haces preguntas en Instagram, yo me acuerdo que las dijiste y la preguntaste 1.000.000 de veces antes, ¿sí? Por ejemplo, no sé, y estoy inventando, nada, no estoy tirando nada. No sé qué. ¿Me va a escribir mi ex? Es una pregunta muy común igual. ¿Me va a escribir mi ex? La contesto. La siguiente dinámica, ¿me va a escribir mi ex? La vuelvo a contestar. La siguiente dinámica, ¿me va a escribir mi ex? Y así estamos. Y chicas, pará, ya te dije, aguantátela, espera un tiempo, hace otro tipo de pregunta, aprovechar la consulta y es una pregunta interesante, una que te ayude, que te empodere, ¿no? Que te levante, que te dé ánimos, no sobre una persona cualquiera, ¿sí? Así que bueno,
Bueno, gracias por escucharme, espero que les haya gustado. Sí. Y si tienen algún comentario, obviamente me pueden seguir en Instagram. Me encuentran como Hija de Marta de Tarot y me mandan un mensaje o algo por el estilo. Sí, así que bueno, gracias y nos vemos en el próximo episodio.